La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es considerada la primera calamidad del siglo XX, también llamada Gran Guerra. Fue causada por las políticas imperialistas de las potencias europeas y por el entramado de alianzas resultantes, y costó 10 millones de muertos y 13 millones de heridos. La movilización total de las naciones y la brutalidad de la guerra de las trincheras, antes desconocida, provocaron levantamientos sociales cuyas consecuencias políticas y sociales conformaron el siglo XX. Causas de la Primera Guerra Mundial. Constante disputa por las colonias africanas asiáticas. A partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de sus territorios, esta competencia se dio en el contexto del imperialismo europeo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Auge del nacionalismo. Los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, que dominaran amplios territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo. Fuerte competencia armamentista. Las principales potencias querían estar a la vanguardia de la tecnología bélica y probarlos en el campo de batalla. Entre estas innovaciones se destacan los tanques, los submarinos, los aviones, los gases mortíferos, el lanzallamas, las granadas y las ametralladoras. La estabilización política en la región de los Balcanes. Debido a la decadencia del Imperio Otomano, la política expansionista del Imperio Austrohúngaro, las pretensiones territoriales de Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro, la intromisión del Imperio Ruso que promovía la unión política, religiosa y cultural de todos los pueblos eslavos. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato en junio de 1914 del heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. La crisis de julio estalló en cuanto el sistema de alianzas hizo que las potencias europeas se movilizaran para la guerra. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, un 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Austria-Hungría quiso aplicar una rápida represalia para restaurar su influencia política sobre Serbia. Pero como Rusia apoyaba a Serbia y el Reich alemán apoyaba en Austria en virtud de sus alianzas respectivas, se produjo una escalada que amenazó la paz europea. A lo largo del mes siguiente, de frenética actividad diplomática, las llamadas crisis de julio. Las grandes potencias hicieron honor a sus alianzas. Francisco José I, emperador de Austria, entregó un ultimátum a Serbia muy provocador, tras haberse asegurado el apoyo de Alemania. El Kaiser Guillermo II le garantizó su apoyo incondicional, el llamado cheque en blanco, del 5 al 6 de julio de 1914. Los intentos de mediación británicos fracasaron, y el 28 de julio de 1914 Hungría declaró la guerra a Serbia. La reacción del zar ruso, Nicolás II, fue una movilización general el 30 de julio, que prosiguió incluso después de que un ultimátum alemán solicitara su interrupción. El 1 de agosto el Reich alemán declaró la guerra a Rusia. Como Francia, aliada de Rusia y potencial socio bélico, estaba movilizando tropas a su vez, Alemania se sintió traicionada por ambas partes, y a los 2 días declaró también la guerra a Francia. Los historiadores aún discuten en qué medida los planificadores militares alemanes maquinaron la guerra, pero dadas las circunstancias, la mejor oportunidad de una victoria alemana en una guerra de 2 frentes consistía en aprovechar la lentitud de la movilización rusa para derrotar a Francia. El plan Schlieffen, preparado hacía mucho tiempo, implicaba un rápido ataque a Francia a través de Bélgica. Esto condujo de forma inevitable a la guerra a Gran Bretaña, dado que las tropas alemanas habían violado la neutralidad belga. Los británicos hacía mucho tiempo que estaban molestos por la agresiva política de construcción naval del Kaiser alemán, y la política británica no permitiría que un poder hostil controlase la costa flamenca. La inclusión de los dominios británicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, hizo del conflicto una guerra mundial. ¿Qué bandos hubieron en esta guerra? Hubieron 2 bandos, las potencias centrales, conformadas por Austria-Hungría, Bulgaria, Alemania y Turquía, y antiguamente Italia, que pasó de bando, y las potencias del Entente, conformadas por Bélgica, Francia, Italia en 1915, Japón, Rusia, que se retiró del conflicto por la Revolución Rusa de 1917, Serbia, Reino Unido y Estados Unidos en el año 1917. El curso de la guerra. El avance alemán hacia el oeste se detuvo a solo 45 kilómetros de París, donde el frente occidental se estancó en la guerra de trincheras. Las potencias centrales ganaron territorios en el este y el sudeste de Europa, si bien no habilitaron decisivamente las potencias del Entente. Tanto alemanes como franceses fueron a la guerra en agosto de 1914 entre el entusiasmo popular.
Las primeras batallas se libraron en territorio belga, pues los generales franceses que conocían el plan alemán de entrar en Francia a través de Bélgica se adelantaron. La rápida marcha sobre París que los alemanes esperaban fue detenida no muy lejos de la ciudad. Fue una contraofensiva de la Entente. El milagro del Marne forzó la retirada alemana. A continuación, el frente occidental se estancó a lo largo de casi 900 kilómetros. Empezaban los años de mortífero desgaste de la guerra de trincheras. Ambas partes utilizaron desde el principio gases tóxicos como arma de destrucción masiva. Tras el uso por Francia de gases lacrimógenos no letales en 1914, los alemanes utilizaron por primera vez el mortífero gas de cloro cerca de Ypres, en Flandes. Aunque esta guerra con gases tóxicos estaba expresamente prohibida por las convenciones de guerra en tierra establecidas en 1907 por la Conferencia de La Haya, la guerra de gases se extendió en todos los frentes. En el frente del este, el ejército ruso penetró en Prusia Oriental en agosto de 1914 y fue derrotado en las batallas del Tannenberg y de los lagos de Masuria, y en febrero de 1915 se había retirado. Entonces el ejército alemán, dirigido por su comandante supremo Paul Hindenburg, se apoderó de la Polonia rusa, de Curlandia y de Lituania, tras lo cual la ofensiva se atacó en la Galitzia Oriental. Siguieron ataques por ambas partes sin ganancias significativas, hasta que la Revolución Rusa de 1917 cambió decisivamente la situación del frente oriental. La región de los Balcanes, donde había empezado el conflicto, pasó a ser un escenario secundario de la guerra. Serbia fue derrotada por las tropas de las potencias centrales en octubre de 1915 a fin de mantener abiertas las rutas terrestres hacia el Imperio Otomano, Rumanía y Montenegro, aliados de la Entente. También fueron ocupados a finales de 1916. Las tropas de la Entente rechazadas se situaron en Tesalónica, obligando en 1917 a Grecia, neutral hasta el momento, a entrar a la guerra. Desgaste en el frente occidental. En el frente occidental, ambas partes se infligieron en la guerra de materiales. La entrada en la guerra de Estados Unidos inclinó la balanza a favor de las potencias de la Entente. A principios de 1916, la jefatura militar alemana estaba decidida a romper por cualquier medio el estancamiento del frente occidental. Sin verdaderas perspectivas de ganancias territoriales, el objeto de la guerra de desgaste era desangrar al enemigo hasta derrotarlo. La batalla de Verdún, que duró meses y se convirtió en una lucha por cada palmo de terreno, produjo 700.000 muertos y heridos en cada lado. En las primeras horas del fracasado contraataque franco-británico, en el Somme murieron 57.000 soldados británicos, y en total más de 1 millón entre las dos partes. Estas dos batallas mostraron la falta de sentido de las muertes masivas de la guerra tecnológica y sus graves efectos sobre el psiquismo y la moral de los soldados. Llegó a ser imposible lanzar con éxito un ataque sobre posiciones defensivas profundamente excavadas en el suelo sin sufrir enormes pérdidas. Alemania y Francia se debilitaron mutuamente y sin perspectivas de victoria. Debido a estos fracasos, estos dos países cambiaron la jefatura militar. En Francia, Robert Miguel fue sustituido por Joseph Joffre, y en Alemania, Erich von Feigenham reemplazó a Hindenburg, que puso fin al ataque de Verdún. En el mar, la superioridad de las potencias de la Entente, gracias sobre todo a la flota británica, fue absoluta desde el principio. En consecuencia, ignorando las leyes internacionales, Alemania utilizó a partir de 1915 sus submarinos para destruir barcos mercantes de países tanto beligerantes como neutrales. Tras el hundimiento de Lusitania transatlántico pasajeros utilizado para el transporte de municiones, en que también perdieron la vida de 100 estadounidenses, Estados Unidos rompió su neutralidad con vehementes protestas, lo que obligó a Alemania a interrumpir su guerra submarina sin restricciones. Tras la batalla de Jutlandia a finales de mayo de 1916, que causó grandes pérdidas a los británicos, el Reich alemán decidió el 1 de febrero de 1917 reiniciar su guerra submarina sin restricciones. Entonces Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría. Con la entrada de la guerra en Estados Unidos, la guerra se volvía contra las potencias centrales. A partir de este momento, estas padecieron una desventaja material apremiante. Psicología. La Primera Guerra Mundial proporcionó a la ciencia en ciernes de la psicología una interminable cantidad de casos. Muchos soldados del frente occidental padecieron graves dolencias traumáticas y histéricas. En las sanguinarias masacres y en el confinamiento de las trincheras, los soldados eran víctimas de parálisis neuróticas y psicomátricas. Su ejemplo desautorizó la creencia ampliamente extendida de que la histeria no era más que una enfermedad de mujeres. En el Próximo Oriente, el Imperio Otomano se unió enseguida a las potencias centrales, mas pese a la abundante ayuda recibida, fue incapaz de hacer una guerra de varios frentes. Los turcos, aunque vencieron a los británicos y a los australianos en 1915 en la península de Gallipoli, en el Sinaí y la Palestina, fracasaron.
La derrota de las potencias centrales en 1918 provocó el desmantelamiento completo del Imperio Otomano. Al igual que Austria-Hungría, se vio reducido el país que era su núcleo. A fin de mantener en funcionamiento la maquinaria mundial de la guerra, la economía interna de las naciones beligerantes se ajustó a las necesidades de la industria bélica. Con el avance de la guerra, el hambre y la malnutrición fomentaron la oposición al conflicto, sobre todo en Alemania, que la estaba perdiendo y que padecía un bloqueo. El descontento también llegó a los frentes. En agosto de 1917, debido a la mala situación de los suministros, hubo marinos alemanes que se negaron a obedecer órdenes. Las primeras revueltas civiles tuvieron lugar en enero de 1918. En el frente occidental, después de batallas con enormes pérdidas, en las tropas francesas se produjeron motines. Y tras una ofensiva fracasada contra el ejército alemán en mayo de 1917, soldados rusos desertaron. Por primera vez, la guerra también se hizo en el aire. Los alemanes utilizaron el Zeppelin, vehículo aéreo más bien lento, mientras que los británicos usaron aeroplanos pequeños. Las bombas se lanzaban con las manos, y los pilotos luchaban entre sí sobre el propio frente. El colapso de las potencias centrales y el armisticio. Aunque tras de la entrada de Estados Unidos a la guerra la Entente tenía ventaja en todos los campos, las potencias centrales estaban inamoviblemente empeñadas en una victoria militar. Tras su victoria electoral de 1916, el presidente estadounidense Woodrow Wilson simpatizó con los aliados, les proporcionó apoyo económico, bajo el lema Paz sin victoria. Apoyaba la idea de una paz equilibrada, mientras que Francia y Gran Bretaña buscaban la derrota total del Reich alemán. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, al insistir esta en mantener su política de hundir sin restricciones barcos mercantes por medio de submarinos, que no podían rescatar a supervivientes. En junio de 1917, desembarcan en Francia las primeras tropas de Estados Unidos. El 8 de enero de 1918, Wilson propuso un discurso de 14 puntos, que aunque modificados, fueron la base de los posteriores tratados de paz. Las medidas más importantes eran la evacuación de todos los territorios de que las potencias centrales se habían apoderado, la devolución a Francia de Alsacia y Lorena, el desarme internacional, el derecho de todos los pueblos de la autodeterminación nacional y la unión general de todas las naciones para garantizarse mutuamente la independencia política y la integridad territorial. Pero el Reich alemán seguía persiguiendo el objetivo de una paz victoriosa, especialmente dado que en el frente oriental se había producido un alto al fuego permanente a partir del diciembre de 1917, tras los acontecimientos revolucionarios de Rusia. Esto había permitido enviar al frente occidental una importante cantidad de tropas alemanas. Por el Tratado de Brest-Litovsk, 3 de marzo de 1918, las potencias centrales obligaban a los soviets a renunciar a Polonia y a Curlandia, también Ucrania, y luego los estados bálticos refundados. Tenían que hacerse formalmente independientes, pero quedaron bajo control alemán. Al Imperio Otomano le correspondía parte de Georgia y de Armenia. Las esperanzas alemanas de una victoria en el oeste, una vez terminado el conflicto en el este, mostráronse ilusorias enseguida. Tras la victoriosa contraofensiva de las potencias de la Entente en verano de 1918, las tropas alemanas fueron devueltas por doquier en el interior de sus fronteras. A finales de octubre, cuando se hundieron y firmaron la paz por su cuenta, Austria y el Imperio Otomano, por fin fue derrotado el Reich. Para evitar una paz amarga, el gobierno alemán aceptó los 14 puntos como condiciones de las negociaciones de paz. En Alemania, la negativa de los marinos al hacerse al mar para una batalla naval del 28 de octubre de 1918 fue el preludio de la Revolución de Noviembre, que terminó con el derrocamiento de la monarquía. El 9 de noviembre abdicaba el Kaiser y se proclamaba en Berlín una república alemana. 2 días después, Matthias Ernst, representante del Reich, firmaba el armisticio de Copenhague. La guerra había terminado. Los acuerdos de paz. Tras una lucha entre sí por el poder, las potencias victoriosas se pusieron de acuerdo en imponer a Alemania por el Tratado de Versalles unas duras condiciones de paz. Se obligó a los alemanes a aceptar que habían sido los únicos responsables de la guerra y pagar fuertes indemnizaciones. Las potencias aliadas victoriosas se reunieron en París en enero de 1919 para discutir una nueva orden de posguerra. Las negociaciones de los más de 100 delegados se prolongaron hasta junio. Las conferencias de paz estuvieron dominadas por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, el primer ministro británico David John Clark, el primer ministro francés Georges Clemenceau y en menor grado el primer ministro italiano Vittorio Emanuele Orlando. Los objetivos de las potencias victoriosas eran muy variados. Wilson quería asegurar una paz permanente y crear para tal una organización, la Sociedad de Naciones Unidas.
Gran Bretaña quería perdonar a Alemania, sobre todo por el miedo que la potencia central derrotada abrazara al bolchevismo. Por otra parte, Francia quería debilitar sobre todo su poderoso vecino. En el definitivo Tratado de Versalles prevaleció un compromiso con condiciones duras, pero sin el desmantelamiento de Alemania y con el deseo estadounidense de instaurar una sociedad de naciones. En Weimar, la Asamblea Nacional Alemana se manifestó sobre la aceptación de las condiciones de paz, 237 votos a favor y 138 en contra. El 28 de junio de 1919, Alemania, que no tenía otra alternativa, firmó las condiciones de paz. Alemania perdía alrededor del 13% de sus territorios anteriores a la guerra. Alsacia y Lorena se devolverían a Francia, y Alemania perdía territorios en beneficio de Polonia, Checoslovaquia y Lituania. La orilla izquierda del río Rin tenía que ser desmilitarizada y ocupada por los aliados. El ejército alemán había de reducirse a 100.000 hombres, sin un estado mayor. El tratado aún no había fijado las indemnizaciones, pero era evidente que serían elevadas. En 1932 el Reich alemán había pagado 53.000 millones de marcos de oro. La cláusula de la culpa de guerra, que hacía a Alemania responsable de la misma, era particularmente ofensiva. Se firmaron tratados de paz separados con las demás potencias centrales. El 10 de septiembre de 1919 se desmantelaba en Saint-Germain el Imperio Austrohúngaro. Austria y Hungría pasaron a ser dos pequeños estados, y tuvieron que reconocer la independencia de Checoslovaquia y de Polonia, así como la pérdida de todos los demás territorios imperiales. Por el Tratado de Paz de Sèvres, 10 de agosto de 1920, el Imperio Otomano se repartió en virtud de un acuerdo anterior entre los aliados. El ministro de Exteriores de la República de Weimar en las negociaciones de paz de Versalles dijo lo siguiente: «Conocemos la fuerza del odio que aquí nos enfrenta. Se nos pide que nos reconozcamos responsables únicos de la guerra. Si saliera de mi boca tal reconocimiento, estaría mintiendo». Consecuencias políticas. Al finalizar la guerra, dejaron de existir 4 grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Se inició un periodo de revoluciones y guerras civiles, como por ejemplo la Revolución Rusa, que llevó al poder a los bolcheviques, que crearon en 1922 la Unión Soviética. Se firmaron un conjunto de tratados de paz, como por ejemplo el Tratado de Versalles. Los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como primera potencia militar y económica del Occidente. Se creó en el año 1919 la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que tenía por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial. El ascenso del nazismo en Alemania, cuyas raíces psicológicas fueron el clima de frustración colectivo debido a la derrota militar y las imposiciones del Tratado de Versalles. Consecuencias socioeconómicas. La destrucción de gran parte de la infraestructura de los países europeos, en especial caminos, puentes, puertos y vías férreas. Las muertes de 10 millones de combatientes y el asesinato de unos 8 millones de civiles. Este número de muertos, nunca alcanzado en guerras anteriores, se atribuye a los avances tecnológicos armamentísticos que se utilizaron durante los combates en aire, mar y tierra. La extensión de la pandemia de gripe en 1918, también conocida como gripe española, que fue contraída inicialmente por soldados estadounidenses y que mató alrededor de 40 millones de personas. Los movimientos de población, tanto en personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como aquellos afectados por el rediseño del mapa europeo en 1919. El gran crecimiento de la mano de obra femenina, en fábricas, bancos, comercios y oficinas públicas, y una superpoblación femenina, provocadas por la gran cantidad de varones muertos en combate, recurrentes crisis económicas y financieras, debido a los enormes gastos económicos que realizaron los países beligerantes. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran cantidad de territorios y todas sus colonias en África y Oceanía. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio lugar a 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse República de Turquía a partir de 1923. El nuevo estado quedó reducido a Antonina y Tracia Oriental. La disolución del Imperio Ruso posibilitó la independencia de los países bálticos: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia.